Bueno, primero fue por el caso Cencosud y el fallo de la Corte Suprema por cobros abusivos del holding a sus clientes. Ahora es la polémica por el Banco Estado. En ambas oportunidades el oficialismo pidió explicaciones a José Roa, quien se desempeñaba en esa época como director del CERNAC. Vamos a conversar justamente con él. Muchas gracias por acompañarnos, señor Roa. Gracias a ustedes. A ver, la principal crítica que se le ha hecho desde el oficialismo y también desde el actual director del CERNAC es por qué no se hizo parte de esta demanda de Conadecus. Usted nos respondía el otro día que no se le había pedido y además que tenían igual una especie de tutelaje sobre estas demandas colectivas. Ahora, quien dirigía Conadecus, quien representaba a Conadecus, el abogado Hernán Calderón, dice que no es verdad, que sí se le pidió y se le pidió más de una vez al CERNAC hacerse parte. ¿Quién miente? No, o sea, yo no diría que están mintiendo, pero eso no es efectivo. Cuando a CERNAC se le solicitó hacerse parte hace un par de meses y CERNAC accedió. OSA. A Peribonio aparentemente tampoco le solicitaron hacerse parte, no se hizo parte, a nosotros no formalmente no nos solicitaron hacernos parte. De hecho yo recuerdo, porque ODECU, otra organización de consumidores quien también tenía juicio con los bancos, nos solicitó formalmente hacernos parte y nosotros sí nos hicimos parte. No hubiera sido... Por lo tanto no había ni una objeción de hacernos parte en demanda de organizaciones de consumidores, ni contra la banca, ni demandar a organismos estatales. Hay sentencias contra organismos estatales dirigidas por el propio CERNAC. Empezamos al revés. ¿Hay alguna razón por la cual usted, como director del CERNAC, decidió no hacerse parte en un caso tratante como este? ¿Por qué toma la decisión de no hacerse parte? Las razones son dos. Una, porque el liderazgo lo estaba llevando una organización de consumidores. Entre paréntesis, el CERNAC tiene que dejar que crezcan las organizaciones de consumidores. En buen chileno no les puede comer la color a las organizaciones de consumidores quitándole protagonismo. ¿Por qué le van a potenciar? ¿Por qué le van a quitar el protagonismo? Veamos hoy día las vocerías, pues cómo han estado repartidas las vocerías. Y el CERNAC efectivamente ha tenido un protagonismo súper importante. Pero el CERNAC hacerse parte y no necesariamente salir hablando en la tele todos los días del caso, digamos, eso una cosa no quita la otra. Bueno, ¿no? Pero esa fue la evaluación. ¿Sí? Y la segunda parte de la evaluación es porque no era necesario. Les quiero contar por qué. Una de las reglas que establece la ley del consumidor es que si Conadecus llegaba a acuerdo con el Banco Estado o se caía el juicio porque algo le pasaba a Conadecus, se notifica al CERNAC inmediatamente y el CERNAC tiene un plazo para hacerse parte y seguir adelante el juicio. Nosotros, entre paréntesis, este juicio lo seguíamos con muchísima atención. Lo que se está discutiendo ahí, con algunas variantes, era lo mismo que se discutió en el caso Cencosud. Lo que se está discutiendo ahí, entre paréntesis, era lo mismo que se denunció la Super de Banco formalmente con posterioridad. Lo que se está discutiendo ahí es lo que se dejó por escrito en un reglamento que se presentó los últimos días de febrero el gobierno de la presidenta Bachelet. ¿Qué le parece a usted que hoy día Jaime Estés salga diciendo que no va a pedir disculpas y que diga que en el fondo, como esto no fue para enriquecer a nadie, como lo que se buscaba era un fin legítimo, que era salvaguardar también el patrimonio del banco a través de buscar que funcionaran bien las cuentas para sus fines originales de ahorro y no cuenta corriente? ¿Qué le parece que insista en no pedir disculpas? No, eso es inaceptable. Y lo que hemos visto es que los actores del retail y de la banca siguen de acuerdo consigo mismos pensando que tienen todo el derecho a hacer lo que la ley prohíbe. Eso es evidentemente inaceptable. Pero quien era una autoridad, además de una institución, que supuestamente es de todos los chilenos, ¿qué le parece que persista en su visión? Peor, o sea, no, a mí me parece, mire, tanto los abusos como la presión a los consumidores no tiene color político. El CERNAC de manera consistente, Undurraga, Mi Gestión, Peribonio, OSA, han perseguido las cláusulas abusivas. Y si le dice una empresa pública, una empresa privada, quien cree que tienen derecho a pasar por encima de los derechos de los consumidores, mi opinión va a ser negativa. La protección del consumidor no tiene color político. Usted pertenecía al mismo gobierno que había tomado la decisión a través de sus autoridades del Banco Estado de mantener esta política de cobro y mantenerla en el tiempo, porque la mantuvieron durante muchos años. ¿Qué podía hacer usted al respecto en el gobierno? ¿Hizo algo para pedir que Banco Estado, no por la vía judicial, que obviamente es más larga, por la vía de formar parte de un mismo gobierno, para que se tomara conciencia en el gobierno y Banco Estado cambiara su política? La respuesta es sí. Y le voy a mostrar solamente dos muestras. Lo primero, parte de la denuncia que el CERNAC hizo ante la Superintendencia de Bancos durante mi administración, denunciaba como abusivas las cláusulas que estaban presentes en Cencosud, en La Polar, en Banco Estado. El reglamento que presentó la presidenta Bachelet a la Contraloría los últimos días de su administración zanjaba esta disputa entre los que interpretaban la circular 17 de alguna manera y la ley del consumidor y establecía que los contratos no se podían modificar unilateralmente salvo que tuvieran reglas objetivas establecidas en el contrato y que si estas reglas objetivas no están establecidas en el contrato correspondía recabar el consentimiento del consumidor. ¿Por qué era necesario un reglamento de ese tipo si había una ley del consumidor que era suficientemente clara?
Porque los reglamentos, así como las leyes, están hechas no solamente para cambiar la realidad, sino que también para zanjar discusiones que se dan en los tribunales de justicia y por los sectores del mercado. Okay. Los reglamentos también aclaran interpretaciones divergentes. Usted nos acaba de decir entonces y reconocer que había una pugna al interior del gobierno. ¿Cuáles eran las dos visiones y desde qué, entre comillas, bandos se enfrentaban? El CERNAC siempre tuvo una relación muy tensa con la superintendencia de bancos. Esto es economía versus Hacienda. CERNAC depende de economía, superintendencia de Hacienda. Así es. Y la conclusión de esta tensión tiene... ¿Qué decía Hacienda a través de la superintendencia? Que era poco razonable recabar el consentimiento de millones de consumidores y exigirles firmar un papelito frente a la entidad. Avalaba los cambios unilaterales y sin aviso a los consumidores. Mire, para ser más precisos, aunque me gustaría estar de acuerdo con lo que usted dice, ellos decían, resulta poco razonable, tienen que ser más comprensivos. Y lo que nosotros decíamos es que la ley es clara, y si uno quiere, no le gusta la realidad, tiene que ir al Congreso y pedir una modificación de la ley. Y esta disputa, permítame decir cómo concluyó. En el caso Cencosud concluyó con una demanda colectiva. En el caso de las cláusulas abusivas del retail y la banca, concluyó con una denuncia formal del CERNAC. En el caso del mercado crediticio en general, concluyó con un reglamento que estaba firmado por la presidenta Bachelet, el ministro de Economía y el ministro de Hacienda, que declaraba que la ley del consumidor era clara y que para modificar los contratos se requerían o reglas objetivas en el contrato o consentimiento del consumidor. En esa disputa, la superintendencia, en su apreciación, en su interpretación de la ley que usted acaba de resumir, ¿era apoyada por el Ministerio de Hacienda? Bueno, el famoso almuerzo con el ministro de Economía, la subsecretaria de Hacienda, superintendente de bancos y el CERNAC, durante mi administración, la subsecretaría de Hacienda era más bien comprensiva respecto de la situación de la superintendencia de bancos. Pero insisto, eso se resolvió de una manera. CERNAC demandó. Ayer entrevistamos al ministro de Hacienda, al ministro de Hacienda, hoy candidato presidencial, Andrés Velasco. Él decía que él no había tenido conocimiento de esta circular 17. ¿Eso es creíble? Mire, la circular 17 fue dictada durante esta administración. Es su administración. Esto fue abril del año 2006. La circular 17 plagaba artículos de discusión en materia de economía respecto de sus efectos. La circular 17 fue largamente modificada. La circular 17 se invocaba a propósito del juicio colectivo Banco Estado con ADECO. Se citaba a propósito del juicio colectivo de Cencosud contra el CERNAC. Resulta difícil de creer que un ministro no esté informado sobre lo que pasa en su superintendencia y que no siga de manera muy cercana las discusiones que se dan en la prensa. Pero además está el hecho de que se firma un reglamento, dice usted, para aclarar justamente la diferencia de opinión entre esta ley del CERNAC, del consumidor, y la circular 17. Y ese reglamento llevó la firma del entonces ministro de Hacienda. Por lo mismo, ¿podría él haber firmado ese reglamento sin conocer la circular? O sea, es difícil. Ahora, para ser justo, el reglamento es protección al consumidor en el mercado crediticio, retail financiero y banca. Tenía muchos artículos, desde índices comparativos, protección al consumidor en ciertas materias. Uno de estos artículos, el artículo 15, si mi memoria no me falla, era relativo a esto. Y en los hechos zanjaba esta disputa. Esto se preparó con los equipos de economía, se preparó con los equipos de Hacienda. Ambos estaban conscientes de esta disputa histórica entre el CERNAC y la superintendencia de banco, y el hecho concreto es que firmó. Ya, firmó el ministro de Hacienda, el entonces ministro de Hacienda. Después de 4 años. Después de 4 años de gestión, cuando ya se estaba yendo. O sea, y eso yo he sido muy consistente en el tiempo. Nosotros tuvimos una atención permanente con la superintendencia de bancos. Dicho sea paso, el CERNAC es un león sin dientes. El CERNAC no fiscaliza, no aplica multa. La superintendencia de bancos sí. La circular 17 decía que tenía que fiscalizar las cláusulas abusivas. Por eso denunciamos ahí las cláusulas abusivas. Ahora, usted ha manifestado su cercanía con Michelle Bachelet. Esta imputación o reconocimiento de conocimiento a esta circular 17 que se respecto a Andrés Velasco, ¿no puede ser atribuida a que usted es cercano a Michelle Bachelet y no a la candidatura justamente de Andrés Velasco? O sea, yo no diría eso. En este asiento, si de algún lado estoy del lado de la protección a los consumidores. Yo efectivamente soy militante del Partido Socialista, la presidenta Bachelet es la candidata de mi partido, pero después de junio, las primeras, vamos a apoyar al candidato que sea. Ya, pero no hay un ánimo de indicarle una responsabilidad a Andrés Velasco porque está compitiendo contra Michelle Bachelet, que es la candidata de su tienda. Ninguna, yo estoy describiendo hechos. Y la descripción de hechos es muy sencilla. La circular 17 se dictó durante su mandato, se modificó infinitas veces durante su mandato. Esto plagaba las columnas en materia de economía. Me resulta muy difícil de creer, no estoy diciendo que la conociera, supongo que no tiene razones para mentir, pero me resulta difícil de creer de que un ministro de Hacienda no esté al tanto de un tema tan controvertido
desde antes, como la circular 17. ¿Diría usted que la circular 17 y la actitud en general de la superintendencia de bancos durante el gobierno de la presidenta Bachelet es un obstáculo para resguardar los derechos de los consumidores en Chile? O sea, nosotros tuvimos una tensión, nosotros creíamos que estábamos resguardando los derechos de los consumidores al momento de combatir las cláusulas que permitían modificar de manera unilateral los contratos del mercado financiero. ¿Se podría haber hecho más en la defensa de los consumidores? A mi juicio, sí. La superintendencia de bancos, de acuerdo a la circular 17, debía fiscalizar las cláusulas abusivas del retail desde abril del año 2006. Nosotros denunciamos las cláusulas abusivas del retail financiero y de la banca, entre paréntesis, Banco Estado, Cencosud, ¿Y no cree que faltó ahí un mayor liderazgo en el gobierno? Porque finalmente tenemos un gobierno que estaba dando dos señales contradictorias, una por el lado del CERNAC, otra por la superintendencia. ¿No faltó un liderazgo que a tiempo, no en febrero del 2010, zanjara esto, dijera el gobierno tiene una sola voz y esa voz es la defensa de los consumidores frente a los bancos? Esta es una gran discusión a propósito de los niveles de autonomía de la superintendencia. Si uno mira la ley de la superintendencia de bancos e instituciones financieras, así como la del Banco Estado, dice que son entidades autónomas. Ok, pero sus autoridades son nombradas por el presidente de la República. Así es, y son removidas por el presidente de la República. Por lo tanto, si el presidente no está de acuerdo con alguna actitud que ellos tomen, evidentemente los puede remover inmediatamente. Eso es efectivo, pero ¿qué es lo que yo... Perdón, ¿por qué no la remueve entonces Michelle Bachelet si no hubiera estado de acuerdo con esta actitud que no propugna la defensa de los consumidores? Bueno, es que yo le puedo responder sobre hechos propios. ¿Cuáles son los hechos propios? Que en la disputa Cencosud se demandó. En la disputa con la banca se denunció la Superdebanco y se presentó un reglamento firmado por la presidenta que sacaba este punto a favor de la tesis del CERNAC. Está bien. Esos son los hechos. Pero, de esa manera hablan también los gobiernos y durante la administración que a mí me tocó encabezar, esos fueron los hechos que llevamos adelante. La pregunta es si no hay una responsabilidad política también de Michelle Bachelet en cuyo gobierno ocurrieron y siguieron ocurriendo estos abusos. Mire, a mí me tocó trabajar en el CERNAC 10 años. Yo fui toda una parte de él, pero me tocó presenciar desde otro lugar bastante privilegiado el trabajo durante todo el gobierno del presidente Lagos. Y lo que yo le puedo decir es que la protección del consumidor ha tenido una evolución fuera del gobierno y al interior del gobierno. Usted mismo dice que se podría haber hecho más. Y si entonces, si se podría haber hecho más... No me diga, o sea, es evidente. Yo tanto lo creía así que presenté el anuncio ante la Superdebanco porque creía que ellos podían hacer más. Por eso, si se podía hacer más, hay una responsabilidad política de la autoridad máxima. Pero lo que le estoy diciendo también es lo siguiente. Veámosles el contexto. Y permítame contarle porque trabajé 10 años en protección al consumidor en el CERNAC. En el año 97 se sacó la ley del consumidor sin unanimidad. La derecha, ¿qué era lo que decía? La mejor protección al consumidor es que no exista ley de protección al consumidor. El año 2004 dijeron que la ley del consumidor iba a ser la industria del abuso. Hoy día tenemos mayor consenso respecto a los temas de protección al consumidor. Eso que pasó en el ámbito político también pasó al interior del gobierno. Yo lo que le podría decir es que la conclusión respecto a eso fue el reglamento que presentó la presidenta Bachelet los últimos días de su mandato. Muchas gracias por haber estado hoy con nosotros en CNN. Gracias a ustedes. Termina entonces el resumen ejecutivo, pero nos reencontramos a las 10 en CNN Prime.